la Mesa de Investigación contra Línea Sin Censura TV. Y vaya que se han dejado la víbora chillando los colegas de la revista Contralínea con lo que publica Nancy Flores. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la organización que fundó Claudio X González, pagó más de 600,000 pesos por la nota de la Casa Gris del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. La coordinadora de información y edición web de la revista Contralínea, Nancy Flores, revela que por el texto de la Casa Gris, con el que la controvertida organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad endilgó un supuesto conflicto de interés a uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex, la organización pagó 619,150 pesos. Al tiempo lo promocionó como uno de sus 10 mejores trabajos de 2022. Sus archivos contables revelan que sus campañas en Twitter, Facebook y YouTube para diseminar masivamente ese y otros trabajos similares disfrazados de periodismo le costaron 2,664,100 pesos el año pasado. El de la Casa Gris fue el 7º reportaje mejor pagado del año pasado por ese grupo de presión o lobby fundado por el empresario Claudio X González Guajardo en 2015 bajo la figura de asociación sin fines de lucro. Asimismo, contrasta con el salario promedio de reporteros en el país, que en los mejores casos asciende a 30,000 pesos al mes, pero la mayoría alcanza apenas los 10,000 pesos mensuales. Hay documentos internos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad a los que Contralínea tuvo acceso. Y para hablar de este tema, saludo con mucho gusto a Nancy Flores. Mi querida Nancy, pues lo dicho, lo adelantado y lo cumplido con los papeles en la mano. ¿Cómo estás? Te abrazo. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, Vicente. Buenas noches a la audiencia. Y sí, pues tuvimos acceso a estos documentos internos, a sus archivos financieros, todo lo que corresponde a su información contable, y nos llama la atención pues todos estos gastos en 2022. Acuérdate, Vicente, que no es la primera vez que publicamos parte de sus archivos contables. Sin embargo, ahora pues es relevante por lo que significó para la derecha, para los grupos de oposición, ese texto, ¿no? Ni siquiera se podría llamar reportaje, o podríamos denominarlo supuesto reportaje periodístico sobre un supuesto conflicto de interés que después uno de los propios autores, que es Raúl Olmos, pues descalificó en una clase en el CIDE, una clase que además, hay que decirlo, tenían tomados los de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad esta formación periodística en el CIDE, parte de lo que la propia doctora María Elena Álvarez Builla ha denunciado públicamente, incluso en la conferencia matutina, son estas redes de intereses que se tejieron en torno a la investigación y la ciencia. Y para el caso CIDE, que es este Centro de Investigación y Docencia Económicas, pues mencionaba ella que había una incidencia importante de Claudio X, sobre todo a través de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y otros grupos de poder, grupos de presión, de lobbies en esta institución educativa. Y ahí, en una de sus sesiones o más bien en torno al diplomado de periodismo de investigación, él habla de esta nota por la cual pagó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de estos 619,000 pesos, y él dice, pues a palabras más, palabras menos, que ellos nunca endilgaron un conflicto de interés al hijo mayor del presidente López Obrador y a la empresa Baker Hughes, que eso lo hizo la gente, que lo hicieron terceros y que ellos no son responsables del uso que le dé a la información las personas. Pues se equivoca totalmente, Vicente, porque justo el periodismo de investigación, sobre todo este periodismo en específico,
pues se hace responsable primero de lo que publica, porque se supone que es, o teóricamente, es el periodismo más acabado, el mejor, el de mayor calidad, el más ético. Y pues este texto específicamente nos demuestra, y el resto de la información contable nos demuestra que ellos lo que menos hacen es periodismo y mucho menos hacen periodismo de investigación, porque también hay que recordar las características y las bases éticas de esta profesión, que son intrínsecas al trabajo del periodista investigador. Primero, decir que el periodismo busca la verdad. Lo hace de forma independiente y honesta, y además con responsabilidad social. Y en este audio, pues lo que menos observamos es eso. Además, en ese mismo audio que se filtró después, y hicieron toda una persecución indebida contra la muchachita que se atrevió a filtrar este audio, incluso querían que la corrieran ya prácticamente del CIDE para siempre, cuando se supone que ellos, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, busca la transparencia, la rendición de cuentas, pero ya vimos que no, primero porque buscó censurar al presidente López Obrador a través del INAI, como también ya lo expusimos en esta mesa, y después con este caso, pues que se generó toda una persecución contra esta jovencita que publicó el audio. Y ahí mismo él descalifica esta investigación o este texto, porque dice que estaba en ese momento este fenómeno de todos somos Loret, que evidentemente nosotros no hicimos eco a esto, porque cómo vamos a ser como una persona que realiza montajes dentro de la labor periodística, pues eso ni siquiera es periodismo, ¿no? Entonces él decía, bueno, eso que todos dicen de que todos somos, yo no soy, descalificando a la otra parte que participó en esta misma supuesto reportaje del conflicto de interés del hijo mayor del presidente López Obrador, porque también hay que recordar, la Casa Gris se hace no solo por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sino que se hace en sociedad con latinos, propiedad de Roberto Madrazo, como ya lo decías, bueno, de su familia, porque él ya, a pesar de que en un principio sí lo había aceptado, ahora para todos sale a decir que ese medio de comunicación no es de su propiedad, pero sí se sabe, porque lo reveló el periodista Álvaro Delgado, detrás de este portal Latinos está la familia del periodista Roberto Madrazo. Entonces es un texto importante para entender las campañas negras o sucias de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, de cómo no se hacen cargo de estas informaciones y dicen es la gente la que les endilga tal o cual ilícito y nosotros no tenemos por qué probarlo, ¿no? Que al final nunca prueban el famoso conflicto de interés. Y además con este otro componente, Vicente, que no hay que perder de vista, buscan enlazar este mismo hecho de la Casa Gris con lo que en su momento sí fue la revelación de la Casa Blanca. Ese sí era un conflicto de interés, entonces utilizan este juego de dos palabras, la Casa Gris, la Casa Blanca, para colocar en el imaginario colectivo la idea de que es exactamente lo mismo, cuando en realidad, si uno lee las informaciones, pues no son ni de lejos la misma circunstancia, Vicente. Fíjate, Nancy, que estaba leyendo lo que publica